Ábrala por favor en Efesios capítulo 5, verso 3 al 7. Como usted sabe, puede seguir el estudio en la aplicación de Church Center también. Puede ir a mensajes, estudio del día jueves, notas, y ahí puede seguir el tema de hoy. Cuando usted tenga Efesios 5, del 3 en adelante, leemos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7: no seáis pues partícipes con ellos. Amén. La semana pasada, el apóstol Pablo, en este mismo capítulo, pero en el verso 1 y 2, nos habló acerca de ser hijos de luz, ser imitadores de Cristo, que nos amemos los unos a los otros y que nos entreguemos como Cristo se entregó en sacrificio vivo al Señor. Eso es el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Pero en el versículo 3 que acabamos de leer en adelante, parece que el apóstol da un giro de 180 grados al mensaje y se va del cielo hasta la tierra misma. Da un giro el apóstol y empieza a hablar de pecados y hace el contraste, hermano, de andar en amor, de andar en vida eterna y lo que es andar en pecado. Y entonces ese contraste que el apóstol Pablo hace no es que cambia el tema, sino que sigue tratando el apóstol desde el capítulo 4, sigue tratando de exhortar al creyente a dejar atrás y de quitar de nosotros lo que no sirve, lo que es el pecado, lo que es la maldad, la inmundicia, todo eso, y empezar a caminar como hijos de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo empieza a agregar, fíjese hermano, después de hablar de una vida de luz y amor, ahora nos advierte sobre lo que es el rostro oscuro del pecado y que es incompatible con la vida de los hijos de Dios. Es incompatible. Por eso el apóstol Pablo usa la expresión ni aún se mencionen, dice en el versículo 3. Dice ni siquiera deberían de mencionarse. Pero sabiendo el apóstol Pablo también la lucha que enfrenta el ser humano y todo creyente contra el pecado, no duda hermano en exhortar la vida del creyente y a nosotros, no lo duda porque sabe que el pecado contamina la vida del cristiano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El pecado contamina la vida del cristiano y contradice una vida santa que debe de vivir el cristiano. Entonces el apóstol Pablo no duda en exhortarlo y por eso hace una lista de pecados que algunos
Algunos lo dividen como pecados de impureza, pecados de palabra, que son los que vamos a ver hoy. Y por supuesto la exhortación del apóstol Pablo a que el creyente deje atrás ese estilo de vida y nos metamos en la transformación y la renovación de nuestra vida a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El único que puede renovarnos es Dios. Mira hermano, cuando uno siente que como que ya se está elevando, como que va caminando bien, de repente viene una prueba o de repente viene una dificultad o una tentación que hace brotar cosas que uno creía que ya las tenía controladas, que ya las tenía dominadas, que uno creía que ya las había logrado vencer y de repente ¡boom! Vuelve a aparecer otra cosa y dice uno, como que todavía estoy vivo en la carne. Qué galán que uno estuviera vivo en el espíritu, pero no, el que se despierta más rápido es la carne. Por eso la Biblia dice que hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. ¿Cuántos dicen amén? Vale. Entonces, si volvemos a leer el versículo 3, por favor, allí en ese pasaje el apóstol Pablo menciona 3 pecados que deben ser eliminados completamente de nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 3. Estoy en Efesios 5:3 y dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es un poquito delicado lo que vamos a hablar hoy, pero es parte del texto bíblico que hemos estado estudiando de Efesios. Arrancamos Efesios del capítulo 1. Así que no podemos saltarnos temas así un poquito feos quizás, pero que están escritos en la palabra para exhortarnos y para enseñarnos qué debemos dejar atrás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí menciona el apóstol Pablo tres pecados que los estudiosos le llaman pecados de inmundicia o pecados inmorales. Al primero es la fornicación, y fíjese que es interesante que esta palabra obviamente significa inmoralidad sexual en todas sus formas ilícitas, incluyendo el adulterio, la práctica inmoral y la impureza. Pero fíjese que es interesante que esa palabra viene de la palabra griega porneia. Y si usted ha oído la palabra pornografía, viene de ahí, desde aquel entonces. Esa es la palabra griega donde se origina la palabra porno o pornografía, porneia. Es una palabra que está escrita en la Biblia para enseñarnos. No debe de ser una palabra tabú donde no se debe de mencionar. No, se menciona en la Biblia. Y se menciona en la Biblia para enseñarnos lo que puede hundir al creyente, lo que puede destruir una vida. Y entonces el apóstol nos habla, hermano, de ese pecado y las precauciones que usted y yo debemos de tomar para dejar eso. Porque hermano, hoy en las redes sociales, en el internet, es tan fácil encontrar de todo eso y captura al ser humano, lo captura y lo hunde en un vicio que pueden pasar para toda la vida, para toda la vida. Hay gente que ha quedado presa en ese estilo de vida y ha quedado presa toda su vida y no ha podido salir de ahí. Ahora dice, no, pero es que solo estaba viendo. No solo ve, se destruye la mente, el alma y el cuerpo. Bueno, mire pues, pero veamos qué dice más la escritura. Mateo capítulo 5 verso 32. Mateo 5:32
nos habla de esta inmoralidad y dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahí hay una gran enseñanza, pero yo me voy a quedar con la parte del adulterio. El adulterio, hermano, es un acto vergonzoso y es un acto pues que está señalado en la Biblia. Y el Señor lo permitió para enseñarnos en qué cosas no debemos caer. Pero en el Nuevo Testamento inclusive dice que cuando uno ve a alguien y hay un deseo en el corazón, ya pecó, dice, ya pecó. Entonces nosotros estamos en un pacto de intenciones. El pacto el nuevo pacto o el nuevo pacto que el Señor trajo a la tierra es un pacto de intenciones. Es un pacto en el que no solo se condena el hecho, sino también se condena el pensamiento y la mente. Eso es tremendo, porque estamos en un pacto de mayor amplitud espiritualmente. Entonces es tremendo. Por eso es que el apóstol, hermano, nosotros literalmente estamos rodeados de publicidad que lleva a eso. Estamos rodeados de todo tipo de publicidad que golpea la mente y el alma de todas las edades, seduciéndolos y hundiéndolos en ese estilo de vida. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 21. Es Romanos 1, 28 y 29. El de Corintios lo vamos a dejar para la siguiente sección. Romanos capítulo 1 verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oiga esto: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Mira, hermanos, si la lista de pecados, al seguirla buscando en la Biblia, se encuentra de todo tipo, de pecado de todo estilo, de todo color, de todo sabor, que el diablo ha producido para que los seres humanos se hundan en ese estilo de vida. Pero la Biblia dice que el Señor vino para hacernos libres. La Biblia dice que para eso apareció el Señor, para deshacer todas las obras del maligno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero sin lugar a duda, hermano, que ese trabajo que el Señor hace en la vida del creyente lleva un proceso de Dios en nuestra vida. Y ese proceso implica una rendición total a la vida que Dios quiere darnos. Una rendición total a su autoridad, a su señorío. Una rendición total, hermano, bajo su sombra. ¿Por qué digo esto? Porque está escrito: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque decir Señor es fácil, pero sujetarse al Señor, eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Porque decir Señor bajo autoridad tiene un precio. Y el precio es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El precio es sujetarnos a lo que Dios quiere y no a lo que yo quiero. El precio es rendirnos a lo que Dios quiere de nuestra vida y no caer en los deseos que nuestra carne o nuestro yo quiere. Ese es un precio.
Por eso cuando el Señor llamó a los discípulos, les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ahí está la rendición. Eso es negarse a sí mismo, es rendirnos ante Dios. Tome su cruz y síganme. Ese tomar la cruz es ir a morir a la vana manera de vivir y vivir para Cristo. Ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Que dejemos de vivir a nuestros propios deseos. No quiere decir eso que usted y yo no podamos tener sueños. No quiere decir eso que usted y yo no tengamos metas. No quiere decir que yo no desee algo en la vida. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos deben, hermano, alinearse a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que se alinee nuestro deseo, nuestra voluntad, se alinee a los deseos de Dios. Y entonces nuestros deseos van a ser contestados de parte del Señor. Entonces nuestras metas van a ser alcanzadas por el apoyo y el respaldo del Señor. Amén, hermano. Vaya. La segunda palabra que encontramos en esos pecados es la palabra inmundicia. Y la palabra griega para inmundicia es acatarsia, que quiere decir impureza moral. Oiga, pensamientos, deseos, conversaciones o intenciones. ¿Sabía usted que nosotros pecamos en nuestras intenciones? ¿Podemos pecar en nuestras intenciones? ¿Sabía usted que podemos pecar en nuestras conversaciones? Por eso la Biblia dice: no erréis, no erréis. Hermano, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, la inmundicia es todo aquello que permite que yo me llene de suciedad en el alma. Mis pensamientos, mis deseos se ensucian. Y el apóstol Pablo habla de que nos apartemos de esa inmundicia. Todo lo que trae suciedad. Usted ve en la Biblia dos tipos de personajes que se mueven en las escrituras pronunciadas por el Señor, de personas que tenían que ser liberadas de demonios y espíritus. ¿Qué dice, hermana? Espíritus inmundos. Dos tipos de personajes. Los dos, aunque los dos tienen un trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda, los dos operan en niveles diferentes. Los espíritus inmundos se encargan de ensuciar la vida del hombre en su mente y en su alma. Ese es el trabajo de ellos: ensuciarlos con malas palabras, ensuciarlos con malos pensamientos, ensuciarlos con malos deseos, ensuciarlos. Pero los demonios no. El trabajo de los demonios no es ensuciarlo. El trabajo de los demonios es destruirlo, matarlo, enfermarlo. Ese es el trabajo de un demonio. Por eso cuando una persona llega a ensuciarse, simple y sencillamente empieza a cometer una cantidad de pecados que lo ensucian. Pero los demonios pueden llevarlo hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque su meta es destruir a alguien o hacerle daño a otra persona. Ya no es espíritu, es otra cosa. Pero leamos unos textos para esto en Mateo capítulo 23, verso 27 al 28. Mire lo que dice este pasaje. Mateo 23, verso 27. Ay de vosotros, esto está hablando de los fariseos.
Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Mire esto, hermano. Fíjese, hermano, que en el Antiguo Testamento la palabra inmundicia señalaba todo lo que ensucia, fíjese, todo lo que ensucia y lo contamina, de tal manera que ya no podía acercarse al Señor. Por eso tenían que quedarse afuera cuando se contaminaban, aún cuando hubiese estado cerca o tocar a un muerto. Para ellos eso era contaminación en los judíos. Pero en el Nuevo Testamento la contaminación, hermano, puede ser de muchas formas. La práctica, la vista, el oír puede contaminar nuestra vida. ¿Se acuerda que al Señor le reclamaron: Señor, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Le reclamaron al Señor: ¿por qué no se lavan las manos? Porque los judíos trataban de lavarse hasta 7 veces antes de comer. Ya la sopa ya estaba fría cuando comían, pero se lavaban porque ellos le daban, hermano, prioridad a la limpieza exterior, pero no a la limpieza interior. Y Jesús les tuvo que decir que lo que contamina al hombre no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del cuerpo, refiriéndose a las palabras que salían de los seres humanos. Y entonces el Señor habla de inmundos a los fariseos hipócritas, les dice, porque estos, hermanos, estos trataban de vestirse bien por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Entonces la inmundicia habla de pensamientos, deseos, intenciones sucios en el alma y que salen a veces por nuestros labios. ¿Se acuerda usted que la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué dice, hermano? Habla la boca. Si el corazón está lleno de maldad, habla maldad. Si el corazón está lleno de inmundicia, habla inmundicia. Pero si el corazón está lleno de palabra de Dios, va a hablar palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Sigamos un poquito más. La tercera palabra, voy un poquito rápido. La tercera palabra es la avaricia. La avaricia. 3 pecados que menciona el apóstol Pablo allí: fornicación, inmundicia y la avaricia. En el griego la palabra avaricia es más que el amor al dinero, es la ambición desmedida por acumular dinero. Oiga eso, esa es avaricia. Es la ambición desmedida y el egoísmo que se convierte en idolatría. Fíjese que la avaricia la compara el apóstol Pablo con la idolatría. Y no es extraño. El Señor mismo habló del Dios dinero. Y digo del Dios dinero porque lo comparó. Y dijo: no se puede servir a Dios y al dinero. Lo comparó con un Señor, lo comparó con un Dios. Entonces el amor al dinero, dice uno de los apóstoles, el amor al dinero es la raíz ¿de qué dice, hermano? De todos los males. Entonces debemos ser cuidadosos porque no es que, hermano, no nos sirve el dinero. ¿Y a quién no le sirve el dinero, hermano? El problema no es tener dinero, el problema es amar el dinero. Ahí está el problema. La Biblia dice que Abraham era un hombre riquísimo, el hombre más rico sobre la faz de la tierra en aquel tiempo era Abraham. Sí, pero no amaba el dinero. Cuando había que hacer a un lado el dinero y buscar a Dios,
se enfocaba en buscar a Dios. Hacía altares para el Señor. Amaba a Dios con todo el corazón. Hacía el dinero, oiga esto, hermano, el dinero le servía a Abraham. No Abraham le servía al dinero. Son dos cosas diferentes. El dinero debe de servirnos a nosotros, pero nosotros no debemos de servirle al dinero. Ahí está la cosa. Ahí está la gran diferencia. ¿Cuántos dicen amén, amén? Ahora, ¿qué dice de la avaricia? Lucas capítulo 12, verso 15 nos habla de ese punto. Y dice, Lucas 12, 15, dice así la escritura. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del ser humano no debe de depender de los bienes que poseen. ¿Por qué? Porque no nos vamos a llevar nada de aquí de la tierra, hermano. Oí yo a alguien decir, yo nunca he visto detrás de una carroza fúnebre, no he visto un camión de mudanza, ¿verdad? Porque no se lo puede llevar. Detrás de una carroza fúnebre solo van los dolientes, ¿verdad? Van los que van tristes o acompañando a la familia, pero nunca va un camión de mudanza. Nunca va ahí como diciendo, me lo voy a llevar. Y ya está recomprobado. Los grandes faraones de Egipto que enterraron, hermano, enterraron tesoros con ellos. Tesoros. Grandes bóvedas de sepulcros donde enterraron oro, plata, joyas preciosas. Bueno, y hasta los pobres criados, algunos va. Qué terrible, hermano. Qué terrible, va. Hasta algunos de ellos los enterraron pensando que les iban a ir a servir allá abajo. ¿De qué les iban a servir? Se murieron con ellos. No se puede uno llevar nada de esta tierra. Venimos así como está escrito, desnudos, y desnudos nos iremos sin nada. Aleluya. Está serio, ¿va? Entonces, ¿por qué le agarra al corazón del ser humano querer amar el dinero? ¿Por qué le agarra el corazón del humano querer amontonar dinero y abrazarlo como que se lo va a llevar? No sirve de nada. Esa es avaricia. Eso es cuando uno ya cayó en la avaricia. Vale, sigamos un poquito más. Vale, acompáñame a Efesios capítulo 5, verso 4. Voy a ir un poquito más rápido. El versículo 4 pasa del pecado, de los pecados de inmundicia, pasa a los pecados de palabras. Y dice el verso 4, ni palabras deshonestas, no debe de haber esto, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Lo que debe de haber en la vida del creyente son acciones de gracias, acciones que edifiquen, acciones que bendigan, acciones de bien. La Biblia nos exhorta a que hagamos el bien a todos, mayormente dice a los de la familia de la fe. Hagamos el bien, sabiendo que nuestro galardón y nuestra bendición la tendrá el Señor en el momento justo. Amén. Pero dice palabras, ni palabra deshonesta. Y fíjese que las palabras deshonestas habla de conversaciones indecentes, inmorales y obscenas. Hermano, es muy común que las personas sin Cristo, hermano, hablen de obscenidades, hablen los chistes
Todos los chistes son chistes rojos. Por eso es que hay gente que aprende a hablar en dos lenguajes, ¿va? En dos maneras. Dice una cosa queriendo decir otra. Esas son palabras deshonestas. Son palabras deshonestas. Y en el creyente no debería de existir eso. No debería de haber. No debería de dar cabida en el corazón a ese tipo de lenguajes. Dice que palabras deshonestas, necedades. Necedades es hablar sin sentido, bromas necias o conversaciones vacías. Mire, hermano, hay gente, bueno, ese era un actor, ¿verdad? Era un actor, era un artista. Y lo mataba uno de la risa. Porque Cantinflas hablaba mucho, pero no decía nada. ¿Se acuerda usted? Cuando es que daba risa verlo porque decía un montón de palabras, un montón, pero al final no había dicho nada. Esas son las palabras necias. Son palabras sin sentido o bromas necias. Mire, no es pecado bromear. Oiga esto que le voy a decir. No es pecado bromear. Pero cuando bromea queriendo hacer un daño, eso es pecado. Cuando usted bromea resaltando el defecto de alguien, eso es pecado. Cuando usted bromea para hacer daño, eso es pecado, hermano. Las bromas, está bien, podemos hacerlas, pero es una broma blanda. No una broma para dañar, no una broma para perjudicar, no una broma para resaltar. Y eso es muy común a veces entre la gente. Bromea resaltando lo feo, lo malo, lo que no sirve del otro. Y todos se ríen, ¿va? Todos se ríen. Sí, pero se está riendo de un pecado, porque están pecando. Por eso la Biblia dice: de toda palabra torpe vamos a dar cuentas. De toda palabra torpe. Esas palabras nos la van a cobrar. El Señor nos la va a cobrar. Por eso debemos de tener cuidado. Y fíjese que la tercera palabra que aparece ahí, que es pecado, habla de palabras deshonestas, palabras de necedad, y dice truanerías. No sé si usted sabe qué significa la palabra truanería. Truanería dice que es de la palabra griega eutrapelia, que quiere decir sarcasmo burlón que degrada en lugar de edificar. Es un sarcasmo. Es un sarcasmo burlón que degrada a una persona. Esa es una truanería. Entonces debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos en la manera que hablamos. Colosenses 3:8 nos da un consejo. Y en ese pasaje el apóstol Pablo incluye todas esas palabras de las que hablamos, de las que acabamos de mencionar. Palabras deshonestas, necedades, truanería. Miren lo que dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y, oiga, palabras deshonestas de vuestra boca. Toda palabra que busca un interés propio y perjudicar a otro es una palabra deshonesta. Una palabra que no debería de estar en nuestra manera de hablar y en nuestra manera, en nuestro léxico. No debería de estar. Nosotros debemos ser, nuestras palabras deben de ser un instrumento de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras palabras deben de ser palabras que edifiquen, palabras sazonadas, palabras que bendigan. Aún, hermano, nosotros como padres a veces podemos decir palabras necias a nuestros hijos, palabras que dañan a nuestros hijos. Debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos.
palabras que no contaminan. En lugar de necedades debemos tener acciones de gracia. Eso es lo que la Biblia nos aconseja. Hagamos acciones de gracias. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a un punto más. ¿Qué consecuencias tienen este tipo de pecados? Ya hablamos de pecados de inmoralidad, ya hablamos de pecados de inmundicia, hablamos de pecados de palabras, pero ¿qué consecuencias tiene en la vida de un ser humano? ¿Qué efectos tiene? Efectos negativos. La Biblia nos da, en el texto que leímos, nos da por lo menos 2 consecuencias en la vida de una persona, incluyendo la vida de un creyente. Porque el texto es para creyentes. Esto no es para el mundo, esto es para creyentes. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versos 5 y 6. Mire lo que dice ahí la escritura, por favor. Dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, quedémonos hasta ahí. Aquí hay dos elementos importantes. El verso 3 al 4 menciona los tipos de pecado que hemos visto. El verso 5 al 6 menciona las consecuencias que vienen por ese tipo de pecado. La primera es que, hermano, las personas pueden perder la herencia de Dios. Pierde la gracia, pierde la herencia del Dios de los cielos. No tiene herencia en el cielo, dice. No tiene herencia con Cristo y no tiene herencia con Dios. La pregunta que surge aquí es, hermano, y si es creyente, sí, es que el creyente deja de hacer estas cosas. Aleluya. El creyente deja de hacer estas cosas. El creyente no vive en ese estilo de vida. No vive en fornicación, no vive en eso. Puede, como le dije, creo, me parece en alguno de los temas, dije, mire, el pecado nos puede alcanzar, a todos nos puede alcanzar. Pero de ahí nos puede levantar el Señor. Por eso la Biblia dice: 7 veces cae el justo y de todas ellas los levanta el Señor. Pero ese levantar implica, o ese levantar significa confesar. Fíjese bien, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces la clave de no perder nuestra herencia no está en que no pecamos. La clave en no perder nuestra herencia está en que nos arrepentimos, confesamos y nos apartamos del mal. Esa es la clave para no perder la herencia que tenemos. ¿Sabe usted cuál es la gran diferencia que hay entre Saúl y David? Los dos fueron reyes, los dos fueron ungidos por Dios, los dos les dio el respaldo del Señor. ¿Por qué a Saúl ya no lo perdonaron? ¿Y por qué a David lo siguieron perdonando varias veces? ¿Por qué? Mire dónde pidió perdón Saúl. Encuentre dónde Saúl pidió perdón. Y no pidió perdón. Nunca pidió perdón. Él se escudaba. ¿Por qué locamente has hecho?, le decía Samuel. ¿Por qué hiciste? Es que me esforcé porque lo que me dijeron los hombres, y fíjate que yo hice esto por esto. Siempre se excusaba, pero nunca pedía perdón.
Lo aguantó Dios un tiempo, lo soportó un tiempo, pero poco a poco fue degradándose y degradándose y degradándose, hasta que el Señor mismo le mandó una palabra para decirle: tu reino ha sido cortado y les ha sido dado a otro conforme mi corazón. Mire, David, pecó David como pecó Saúl, sí, pero ¿por qué lo perdonaba? Porque se arrepentía. También le aplicaron vara, lo disciplinaron, pero cuando le caía la vara, no salía corriendo como los hijos salen corriendo cuando uno los quiere disciplinar. No, reconocía su pecado y decía: yo he pecado, Señor, yo he pecado, yo soy pecador, Señor. Y se tiraba al suelo arrepentido en uno de sus pecados con Betsabé. Usted sabe que también cayó en eso, cayó en la fornicación, cayó en el adulterio. Pero ¿qué fue lo que lo salvó a David? Que cuando le presentaron su ofensa y su pecado, no se empezó a defender. Él no se empezó a defender, se tiró al suelo. Y por supuesto, Natán, que era el profeta, ¿se acuerda? Lo puso en jaque mate. Natán lo puso en jaque mate, porque le dijo: Señor, le contó una historia primero. Señor, un hombre malvado le robó la ovejita a aquel y esto. Y David se encendió en ira y dijo: el tal debe de morir, debe de pagar 4 tantos y es digno de muerte. Y entonces, jaque mate. Ese hombre eres tú, oh rey, el que le robó la esposa a aquel, eres tú. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? Búsquelo en la Biblia. Búsquelo en la Biblia. Y no empezó a excusarse. No empezó a decir: es que lo que pasa es que mire, es que no. Se tiró al suelo y empezó a pedir misericordia al Señor. Descubierto, ¿cómo no? Hay veces que el Señor te permite que tú te arrepientas solo. A veces te lo tiene que descubrir. Aleluya. Pero te da la oportunidad de poder ser restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Así es Dios. Así es Dios. Pero entonces no debemos perder la herencia. Lo que debemos hacer es pedir misericordia y apartarnos del mal. ¿Cuántos dicen amén? Vale. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia? Hay un riesgo. El riesgo es que no podemos jugar con el evangelio de Jesucristo. Nos puede costar la herencia de Dios. No porque Él la quiera quitar, sino porque nosotros la votamos o la tuvimos por menosprecio, la herencia de Dios. Y por eso la podemos perder. Colosenses 3, 5 al 6. La segunda consecuencia que allá leía Efesios 5 en el verso 6, dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta es la segunda consecuencia, la ira de Dios. Colosenses 3, 5 al 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Haced morir. ¿Por qué nos dice haced morir? Porque si no lo hacemos morir, va a estar vivito y coleando el pecado hasta que nos pueda dañar o destruir nuestra vida. Haced morir significa, hermano, con las herramientas que Dios nos ha dejado: el pedir perdón, el arrepentimiento, el ponernos a cuentas con el Señor,
hermano, la cena del Señor, por favor, atiéndame bien esto. La cena del Señor es un juicio celestial en la tierra. Un juicio donde usted se puede declarar culpable y usted puede pedir perdón. Y Dios, en su grande misericordia, nos limpia de todo pecado. ¿Me estoy dando a entender, hermano? La Santa Cena es un juicio celestial aquí en la tierra para dejarnos libres. ¿Qué hacemos los seres humanos con ese juicio celestial? Algunos se toman el juguito como costumbre, sin discernir lo que está haciendo. Debemos ser cuidadosos, porque la cena del Señor es un juicio de Dios. Entonces debemos ser cuidadosos. Otros dicen: Señor, me la voy a tomar, pero yo no me voy a arreglar. Yo no voy a cambiar. No tenga pena, Dios lo va a arreglar. Aleluya. Entonces Dios envía disciplina y lo corrige. Vaya, mire pues. Pero otros menos entendidos dicen: no, entonces yo no me la tomo para que no venga la disciplina. Entonces, en lugar de la disciplina, le va a venir la ira de Dios. ¿Me está entendiendo? La disciplina de Dios es parte de la misericordia de Dios, porque es una disciplina para corregirlo. Pero cuando uno no la toma, entonces lo que le está diciendo a Dios: Señor, yo no quiero tu disciplina, ni quiero corregir, así que no la tomo. Entonces viene la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Corintios 11 dice que el que no la toma, dice, le es tomado como, ¿qué dice, hermano? Como del mundo. Es tomado como, vamos a la escritura, porque ya lo vi yo así como que, mejor vamos a la escritura. Primera de Corintios capítulo 11 me parece. Ese texto no lo tenía aquí anotado, así que ayúdeme a buscarlo, por favor. Ahí en Corintios 11, ahí está la cena del Señor. Y después de hablar acerca de el que toma indignamente, allá por el verso 27, aquí está. Verso 30, desde el 29, para que agarremos bien el contexto. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 11, 29. Ahí está hablando de la cena del Señor y del que la toma indignamente. Dice, verso 29: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos que enfermos, debilitados, y a muchos duermen. Dejémoslo hasta ahí. La disciplina del Señor viene cuando uno la toma indignamente. ¿Qué es lo que puede venir? Puede venir enfermedad, puede venir debilitamiento, y algunos los mandan a dormir. Los mandan a dormir allá en las cajas, en pijama de palo. Vaya. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué más dice el siguiente? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ojo, mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados. Esa es disciplina. Somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos ¿qué? ¿Cuál es la condena del mundo? ¿Cuál es la condena del mundo? La ira de Dios. Si usted lee Juan 3:36, dice que el que recibe al Hijo tiene vida eterna, pero el que no recibe al Hijo verá la ira de Dios. Entonces, cuando no tomamos Santa Cena,
Entonces no queremos disciplina. Entonces, ¿qué nos toca? La condena con el mundo. Y al mundo lo condenan con la ira de Dios. ¿Me doy a entender, hermano amado? Es que algunos bien galán, hermano, se limpian las manos. Yo solo no tomo la Santa Cena y ya estuvo. Dice que así están bien. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo. El no meterte a la disciplina de Dios no te va a librar de la ira del mundo. Es mejor la disciplina de Dios, porque Dios disciplina con misericordia. El mundo no disciplina con misericordia. Entonces, ojo con lo que acabo de decir, porque la cena del Señor es la herramienta que Dios ha dejado para que usted y yo estemos a cuentas. Primera opción de la cena del Señor: pedir perdón y arrepentirnos. Segunda opción de la cena del Señor: la tomo, pero no quiero cambiar. No problem. Dios te arregla. Dios te va a disciplinar. Tercera opción: no la tomo y no la quiero y no me quiero arreglar. Entonces te va a caer la condena del mundo. ¿Está ahí escrito o no, hermano? Te va a caer la condena del mundo. ¿Por qué? Se lo voy a plantear de esta otra manera. Cuando un hijo vive en casa, tiene la protección de sus padres, ¿sí o no? Cuando un hijo decide irse de casa y vive afuera, ¿quién lo protege? ¿Quién lo protege ahí? Nadie. Entonces lo va a disciplinar el mundo. Lo va a disciplinar otra gente, pero no Dios, porque salió de la casa. Entonces, cuando nosotros rechazamos la cena del Señor, le estamos diciendo a Dios: Señor, yo no te acepto como mi Padre, porque no acepto la disciplina. ¿Sí? ¿Y cómo se llama un hijo? Esto ya me compliqué la vida aquí. ¿Cómo le llaman al hijo que no quiere la disciplina de Dios? Hebreos dice que se le llama bastardo, porque al que Dios ama lo disciplina, pero al que no se deja disciplinar, ahí léalo en hebreo, alguien me lo busca por favor. Si no se deja disciplinar, entonces lo tienen por bastardo, es decir, como hijo fuera de casa, pues, como hijo que no es real, no es legítimo. ¿Alguien lo encontró? Hebreos. Gracias. Póngamelo ahí, por favor, porque se lo voy a dejar claro. No voy a decir que me estoy inventando esto. Hebreos 12:8. Mire lo que dice ahí. Esto es serio, hermano. Aquí nos metimos en tema de 11 varas. Nos metemos en un tema complicado. Dice, leemos el 7, porfa, papá. Verso 7. Mire lo que dice el verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿a quién? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Y no hijos. Eso está pesado, hermano. ¿Se da cuenta la importancia de la Santa Cena? Cuando tú tomas Santa Cena, primera opción, te arrepientes y pides perdón. Eres hijo, eres aceptado y perdonado por Dios. Segunda opción, eres hijo, tomas la Santa Cena pero no te quieres arreglar. Él te va a disciplinar y te va a corregir porque te ama y te va a corregir.
Tercera opción, yo no quiero Santa Cena. Le está diciendo al Señor, tú no eres mi Padre y no quiero tu disciplina. Entonces, dice la Escritura, entonces lo que le toca es la condenación con el mundo. ¿Se da cuenta cuán mala enseñanza a veces hemos tenido? ¿Cuánta gente ha desechado la Santa Cena pensando que hace bien? Dice, no, yo no la quiero tomar porque estoy mal. Pues si por eso tómela. Si está mal, tómela. Lo van a arreglar. Aleluya. ¿O no? Mire qué lindo es Dios, que cuando David pecó y se arrepintió, y entonces le dijo Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de castigo? Parece 3 meses o 3 años, creo, primero. Ahí lo busca bien. 3 años de perder contra tus enemigos. Ese es el primer castigo. Segundo castigo, 3 meses de hambre sobre toda la tierra de Israel. O 3 días de espada de Jehová contra ti. ¿Sabe qué escogió David? Digo, Señor, méteme la espada a mí. Porque si el mundo me agarra, el mundo no tiene misericordia. Si el hambre me agarra, va a caer sobre todo el pueblo y no va a tener misericordia el hambre. Pero si tú me tratas, tú sabes que tienes misericordia. Y aceptó ese castigo. Aceptó el castigo, hermano. Cuando tomamos la Santa Cena y no nos arreglamos, estamos aceptando el castigo de Dios, la disciplina de Dios. Pero la disciplina de Dios siempre es con misericordia. Siempre. Póngase de pie porque si no sigo hablando. Póngase de pie. Qué drástico el cambio que Pablo tuvo del verso 1 y 2. Hermanos, amémonos unos a los otros. Sed imitadores de Cristo. Entreguémonos. Pero en el verso 3, ¡boom!, da un cambio Pablo. Los fornicarios, los avaros no van a entrar en el reino de Dios. Amados, todos, sin excepción, todos batallamos contra el pecado y contra la carne. Todos. No hay ser humano que no tenga batallas contra el pecado y contra la carne. Pero el secreto no está en enfrentarlo con nuestra fuerza. El secreto está en enfrentarlo con el poder de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Y esta noche es una buena oportunidad para decirle, Señor, yo no puedo batallar solo contra el pecado. Si tú no me ayudas, el pecado me va a comer vivo. Pero si tú estás conmigo, en Cristo somos más que vencedores. Cierra tus ojos. Y si hay alguien que quiera decirle al Señor, Señor, ayúdame a vencer el pecado, ayúdame a vencer la carne, yo te voy a invitar a que te vengas adelante conmigo, a decirle, Señor, ayúdame, yo solo no puedo. Seamos sinceros con Dios y digámosle, Señor, yo no puedo, yo solo no puedo. Si no eres tú mi ayuda, mi respaldo.
el diablo podría hacer con nosotros cualquier cosa. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor es nuestra ayuda, por más que el diablo quiera destruirnos, no va a poder hacerlo, porque Él es poderoso. Metámonos esta noche bajo su sombra. Metámonos bajo su autoridad. No solo le digas Señor, Señor de palabras. Dile: Señor, yo rindo mi vida a ti. Señor, yo me meto bajo tu sombra. Me refugio bajo tus alas. Señor, me meto bajo tu autoridad. Si la carne, si los pensamientos todavía no te dejan caminar como Dios quiere, ríndelos a los pies del Señor. Hagamos morir las obras de la carne. Hagamos morir las obras de la carne en el altar de Dios. Arda en el altar nuestra vida. Como Pablo lo dijo, presentemos delante de Dios en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. En un culto ardamos en el altar y pidamos misericordia para cambiar lo que tengamos que cambiar. Aleluya. Haz, hermano, tratos con Dios. Haz con Dios acuerdos de rendición, acuerdos de sujeción, acuerdos que Dios haga con nosotros lo que Él quiere. Ya no hagamos lo que nosotros queremos, hagamos lo que Él quiere. Rinde tu vida, tu ego, tu yo, rindámoslo al Señor. Y digámosle: Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. Hagamos pactos de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Aleluya. 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 Hable con Dios. Hable. Dígale sus propias palabras al Señor. Cuidaré mis manos para ti, Señor. Cuidaré mi vida para ti. Entrégale tu vida, rinde tu corazón, rinde tus pensamientos.
Rindamos nuestra alma al Señor. De todo lo vano. Oh, sí, Señor. No te quiero fallar jamás. Aleluya. Cuidaré mis ojos, Señor. Cuidaré mis manos. Oh, sí. Cuidaré Mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Sí, Señor. No te quiero fallar jamás. Aleluya. Cuidaré mis ojos. Gracias, Señor. Cuidaré mis manos. Sí, Señor, una vez más. Una vez más le decimos al Señor, mientras usted y yo adoramos a Él y le pedimos misericordia, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Mis manos. Cuidaré mi corazón. De Aleluya. todo lo vano, de todo lo vano. No te quiero. Padre, gracias te damos esta noche. Señor, venimos delante de tu presencia esta noche, pidiendo tu favor, pidiendo tu misericordia, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que fallamos. Danos la capacidad de arrepentirnos. Danos la capacidad de reconocer nuestras fallas, nuestros errores y volver a ti, dejando y abandonando las cosas que no te agradan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta noche para que podamos estar bajo tu sombra. Señor, nos rendimos a ti. Queremos decir con nuestros labios, pero también con nuestro corazón, queremos decir: tú eres Señor. Tú eres nuestro Dios y Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso